Tengan un buen día, queridos hermanos. Les habla Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, Obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Le damos gracias a Dios para estar prestos a recibir esa bendición espiritual que es a través de su santa palabra. Vamos a poner atención o abrir nuestras Biblias en Job del 1 al 5. Job 1 del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Padre mío, que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te pido que tu Santo Espíritu abra el corazón de cada uno de los oyentes, que esta semilla caiga en su corazón como en una tierra fértil para que dé sus frutos. A mí, dadme la gracia, Padre, para poder entregar lo que tú has puesto para ellos en este día. Amén, Señor, y amén. Hermanos, todos sabemos de la historia de Job, los sufrimientos que pasó, y vemos en lo que hemos leído ciertas características de él. Por ejemplo, dice acá que era temeroso de Dios, perdona la interrupción, hermano. Decía que se ve una característica de él donde dice que era temeroso de Dios. Y otra característica podemos verla en el 5, que dice que él, después de que sus hijos hacían fiesta, mire, un padre rico con sus hijos que todos lo tenían, qué grandes fiestones los que han de haber tenido los hijos. E invitaban a sus hermanas, pero Job no iba. Pero Job se quedaba pensativo y decía, como dice acá, quizás mis hijos hayan pecado. Entonces, quizás hayan ofendido a Dios. No, lo voy a llamar. Lo santificaba y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Ofrecía, daba algo al Señor para santificar a sus hijos.
La historia de Job es muy bonita. Y hay pasajes donde a veces no se comprenden por qué le pasó eso. Pero así es el Señor. Se dice de que Dios es un misterio. La palabra de Dios habla de la obra del Señor y sus operaciones como extrañas. O sea que a veces no comprendemos el por qué Él actúa así. Pero Él es Dios y Él sabe por qué. Nosotros somos los que a veces, por mucho que le pongamos pensamiento, no entendemos esas cosas. Dos características de Job. Tiene muchas, pero para lo que vamos a hablar es que era temeroso de Dios y ofrecía holocaustos. Ofrecía por sus hijos. Se dice la palabra de Dios que a él nadie le ha visto jamás. Juan 1:18. Juan 1:18. Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto jamás a Dios. Sabemos que Dios es espíritu. Y la Biblia nos dice de que los hombres del Antiguo Testamento eran temerosos, porque el que veía a Dios se moría. Pero aquí el Señor, si nosotros vemos siempre en Juan 12:45, se dice de que, vamos a leer el 44, dice: Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. ¿Y quién lo envió? El Padre. El que cree en Él, cree en el Padre. Y el que me ve, ve al que Él me ha enviado. Los que vieron a Jesús veían al Padre. Pero ¿cómo entender eso? Que yo lo veo a Él y Él es el Padre. La mente no concibe eso. Pero porque aún no concebían eso sus discípulos. 14:9, ahí mismo. 14:9. Dice, vamos a leer el 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es como que ellos hubieran querido conocer al Padre de Jesús, no al Padre carnal, porque ellos sabían de que era José, sino que al Padre, del Padre del que él hablaba. Y les dice el Señor, Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe. Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Nosotros tenemos una idea de Jesús por los cuadros que vemos, por los cuadros que pintan, blanco, ojos azules, porque Dios es bonito, es bello. Pero su verdadera belleza, ¿cuál es? Rubio, bueno, pero en verdad ese era el rasgo del israelita nativo. No sabemos.
Y si hubiéramos estado en ese tiempo, lo hubiéramos visto a Él y hubiéramos creído cuando dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Pero, ¿cómo? Si Dios es espíritu, pues le digo de que Dios es un misterio. Hay que tener, siempre en nuestra doctrina se nos habla de una mente de arriba para poder entender muchas cosas de las cuales nos habla la palabra del Señor. En el Hebreos 11:6, es una palabra del Señor bien conocida y que casi se repite. Hebreos 11:6, y que a veces ya hasta de memoria lo tenemos, lo sabemos de tanto oírlo. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí vemos de que a veces pienso que todos tenemos una medida de fe. Unos una medida quizás más grande, pero todos tenemos esa medida de fe. Y en base a esa medida de fe, nosotros creemos. Porque el enemigo también nos mete cosas en la mente que a veces nos hace dudar. Y la duda hace de un lado a la fe. Y esto no solo está en nosotros, estuvo aún en los discípulos, por lo que leemos. Pero el Señor nos dice que le pidamos a Él que incremente nuestra fe. Incrementa nuestra fe, dijo cierto personaje en la historia bíblica. A veces dudamos. ¿Cómo sería? Y dice acá que Él es remunerador de lo que le busca. Él nos da más de lo que nosotros podamos darle a Él. Pero que Él, lo que nos da, bueno, lo que le pidamos y que esté en su voluntad. A veces le podemos pedir a Él que nos dé más sabiduría, que nos dé un don, a veces que nos dé un trabajo, a veces que no nos falte la comida, a veces que conocerlo más. A Él depende de la necesidad de cada quien. Depende de la necesidad de cada quien. Y recordemos algo que es bien interesante. Dice que Él declara el final desde el principio. Y estas son cosas que a veces cuesta entender. Nos los explican de la siguiente forma. Él declara el final desde el principio. O sea que Él ya tiene todo establecido cómo lo va a hacer. Su propósito, su obra redentora, todo ya lo hizo. Y una vez que lo termina de hacer, comienza a hacerlo. Vea que cuesta digerir eso. Él ya hizo todo. Por eso dice que declara el final desde el principio, porque Él ya sabe su obra, cómo la comenzó y cómo la va a terminar. Y en ese recorrido Él utiliza a personas. Su propósito no cambia. Lo que cambia son lo que Él utiliza para su propósito. Y cuando Él ve que se apartan de su propósito, Él los hace de un lado y busca a otro. Nadie es imprescindible para la obra del Señor, pero su propósito no cambia. Su propósito no cambia.
Sobre esto hay mucho que hablar. Recordémonos cierto profeta caído que dijo que el hombre, algo así, que no es hijo de hombre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero sí, pero veamos quién lo dijo, porque sobre eso hay mucho que hablar, porque Dios se arrepiente muchas veces. Dios se arrepiente muchas veces. Pero Él ya tiene todo establecido. Si nosotros vemos en Éxodo 12:36, Éxodo 12:36, 12:36, ya cuando Moisés saca al pueblo, dice, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieran lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Ya cuando iban saliendo, despojaron a los egipcios. Pero eso ya estaba establecido de antemano por Él. Ya lo tenía así y así iba a suceder. Y a veces Él lo expresa en palabras. La profecía a veces nos habla de algo que va a suceder, pero que ya está hecho. Si no, veamos ahí en Éxodo 3:22. Ahí mismo en Éxodo 3:22. Todavía no los ha sacado, pero fíjese que dice, dije 3:22. 3:22. Dice, 21. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos. Y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Todavía no los había sacado. Pero el Señor ya va adelante. Y le dice a Moisés eso. ¿Cuánto tiempo duró desde que Dios hizo esta promesa a que se hiciera efectiva? No sabemos. Pero la verdad es de que cuando ya lo sacó, esta promesa se hizo efectiva. Dios no cambia sus propósitos. A los que cambia son aquellos que se salen de su propósito. Hay varios ejemplos. Posiblemente en otra prédica los pongamos. Pero Él declara el final desde el principio. Pero hay promesas de Dios grandes en su palabra. Vamos a ver Joel 2:25. Joel 2:25. Quizás voy a leer trocitos de antes para que tengamos una idea. En el 18 dice, entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Tendrá piedad de su pueblo. En el 21, no temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. Más adelante dice, hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios. Son frases, promesas. Pero algo pasó que en el 25 dice, entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Bueno, ¿y que no nos ama Dios? ¿Por qué envía ejércitos contra nosotros?
cuando nos salimos del propósito, y envía pruebas a la iglesia, y al que no es su pueblo envía juicios también. Pero él dice, pero esto no va a ser siempre, regocíjense, porque una vez que pase la prueba, yo les voy a devolver todo aquello que mi ejército devoró, se los quitó. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Hay cosas que Dios no las ve con el agrado, que el Señor no las ve con el agrado. Dios prueba a sus hijos, y aquel que persevera, Dios lo bendice. ¿Qué pruebas las que pasó Job? ¿Qué haría usted si estuviera en el pellejo de Job? Porque regresamos a Job y vea lo que dice la palabra del Señor. En el 6, Job 1:6. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Hubo un día que vinieron los hijos de Dios y Satanás venía entre ellos. Cualquiera diría, ¿y qué anda haciendo Satanás ahí? Que es hijo de Dios, porque ahí dice que los hijos de Dios, y ahí va él, metidito. Pero Dios no lo rechazó. Mío es el mundo y todo lo que hay en él, dice el Señor. Él creó todo. Creó a Satanás. Lo creó no Satanás, él se hizo Satanás. Lo creó como un hijo de él. Pero dice, pero estas son cositas ya. Pero sigamos. Y dice que ahí, mire, y el Señor se pone a platicar con él. Vea que algo como con Satanás, el que se le reveló. Pero él es Dios y hace las cosas como a él le plazca. Nosotros simplemente debemos de creer y a veces pensar cosas en nuestra mente, pero algún día Dios nos las va a revelar, el Espíritu Santo. Porque aquí dice, se entabla una plática entre ellos. Y le dice el Señor en el 7, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Imagínense si nosotros fuéramos los otros hijos de Dios. Bien podríamos pensar, bueno, ¿y por qué está hablando con él? ¿Se acuerdan de los discípulos? También se extrañaron. Dijeron, el Señor Jesús platicando con la samaritana. Si los judíos no se llevan con ellos, pero él es hijo de Dios. Y él ve a todos sus hijos iguales. Cuando se desobedecen, entonces él toma algunas acciones correctivas, pero son sus hijos. Pero hay otros hijos que no. Acordémonos que hay unos hijos que son hijos del diablo, y eso pues, eso ya es otra cosa. Pero aquí dice que empezaron a platicar y dice, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. El diablo recorre la tierra. Hay que tenerlo presente. El Satanás recorre la tierra. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. Hey, Satán, ¿no te has fijado en Job? ¿Cómo no? Le dice él. ¿Cómo no? Le dice. En el 9 respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso Job te teme? Perdone la interrupción, hermano. Estábamos en el diálogo que tiene nuestro Señor con Satanás. Y Satanás le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como quien dice: ¿y qué se va a quejar de vos si todo le ha dado? En el 10 dice: no has hecho, esto es lo que quiero que pongamos atención, no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Este Satanás es atrevido, pero le dijo algo que nosotros debemos de reparar en ello. No has hecho tú una valla alrededor de él. Una valla es una protección, y no solamente alrededor de él, de su casa, de todo lo que tiene por todos lados, y has bendecido el trabajo. Quisieras tú, hermano mío, que el Señor pusiera un vallado de ángeles que te protegieran a ti, a tu casa y todos tus bienes, todo lo que tienes. ¿Cómo no quisiéramos eso? Y además dice acá: bendecido el trabajo, que todo lo que tú hagas tenga éxito. ¿Cómo no quisiéramos eso? Nadie nos podría tocar, ni Satanás, porque ha puesto un vallado de ángeles alrededor de nosotros. Como persona, toda la casa, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos tenga éxito, sea una bendición. ¿Quién no quisiera tener eso? ¿Hay algo imposible para Dios? Solo que es necesario recordar algo. Todo está condicionado a algo. Y veamos qué es lo que tenía Job, que hacía que el Señor hiciera todo eso sobre él. Muchas características, pero una es de las que hablamos al principio: temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Además, hacía holocaustos, ofrecía, tenía un altar donde le daba de lo suyo al Señor. La pregunta es: ¿tememos a Dios? Llegamos al altar siempre haciendo caso a las palabras de Él cuando dice: nadie se acerca a mí con las manos vacías. Y cuando hablamos de la fe, dice que el que se acerca a Él, crea que Él existe. Y si nosotros creemos en Él y le damos algo, sabemos, ahí en hebreo dice que Él es remunerador, da premios. Y mire qué premios
que le dio a Job. Hermano, qué premio. Pero el Señor le dijo, porque Satanás, como quien le dice, ¿y cómo? Mira, hermano, es como quien le dice, ¿y cómo no va a dar en iglesia si usted tiene pisto, tiene cómo? Pero yo no tengo nada. Pues sí, pero aquel por algo tiene y por algo tú no tienes. Así te da porque tiene, va. Ahí de Satanás, así como no, si lo tenés bien a Job, quítale a eso, a ver si no te maldice en tu cara. Y Dios a veces nos puede quitar las cosas para probarnos. Porque no lo anoté ahorita, se me vienen ciertas palabritas que dijo el Señor Jesús, que Job, cuando dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Así saliste tú, desnudito, sin nada excepto tu vida. Y desnudo volveré allá. También no te vas a llevar nada. Y desnudo vas a volver, no te vas a llevar nada. Ni tu vida, porque el Señor ya te la quitó. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el que da y Él es el que quita. Te da sí y te quita sí. Te da sí y te quita sí. ¿Cuándo te da? Hay muchas cosas. ¿Qué es lo que Dios requiere de ti? Pero como estamos en Job, aquí podríamos decir que le temamos a Dios y que ofrezcamos en su altar algo. En todo esto, ese Job no pecó ni culpó a Dios. Dios quitó, Dios da y Dios quita. Dios le dio el trono a Saúl, el trono, pero Dios se lo quitó. Dios se lo quitó. Dios da y Dios quita. Acordémonos que el Señor Jesús es un ejemplo en todo para nosotros. Recordemos el Señor Jesús. Recordémonos cuando empezó Juan a bautizar. Y él fue al río Jordán. Y a que lo bautizaran. Y Juan estaba bautizando. Y sabemos que el bautizo de Juan era para arrepentimiento. ¿Arrepentirse de qué? De los pecados. Arrepentíos. Arrepentidos, y les decía camada de víboras. Pues Juan era bien amoroso. De repente Juan ve que viene Jesús. No, dijo. Viene Jesús y lo vio. Y el Señor Jesús va obediente, sumiso, a que lo bautice Juan, y Juan se detiene y se lo quiere impedir, dice la palabra. Y le dice el Señor, no, Juancito, es conveniente que cumplamos con toda justicia. Con toda justicia. Y toda justicia es la justicia celestial como la justicia terrenal. Os conviene. Jesús no tenía pecado, pero obedeció, porque era como un requisito para que tenía que dar el ejemplo. Había que bautizarse. Él no tenía pecado. No tenía pecado, pero obedeció. Jesús. Allá
Otro ejemplo de Jesús. Cuando llega a Capernaum y salen los cobradores de impuestos del templo, y le dicen a Pedro, bueno, y tu Señor con el que andás, págalo. Digo, Pedro sí le dice y se va a decirle al Señor Jesús, vaya, el Señor Jesús, es que Dios ya va adelante, hermanos. Dios ya conoce nuestras necesidades, conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestras necesidades y Dios conoce tus pensamientos y mis pensamientos. Estamos como quien dice, como cuando Moisés estaba entre el mar y el ejército, contra la espada y la pared. No podemos hacer nada contra Dios. No podemos hacer nada contra Dios. Pero ahí está Jesús y le dice a Pedro que fuera a tirar el anzuelo, que le sacara un estáter de la boca del pescado, del primero que agarrara. Vaya, le dijo. Y miren qué provisión más sobrenatural. Lo justo para pagar el impuesto de él y el de Pedro. 4 dramos. Y sabemos que un drama era, como dicen, algo así, el trabajo de un día. O sea que ellos para sostener el templo, daban el equivalente a 2 días de trabajo. ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto ganas diario? ¿Le darías 2 días de tu trabajo al Señor? Preguntas que ahí quedan. O mejor voy a dar el diezmo, pero todo o lo que a vos se te ocurre. Porque Dios es Dios y si dejó establecido esto es para que lo cumplamos, para que no hagamos lo que nosotros queremos. Ahí está el ejemplo de Job. Y sabemos, hermanos, todo lo que pasó Job. Hasta la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Ahí estás aguantando todo y gloria a Dios, gloria a Dios. ¿A dónde está tu Dios? Es que lo está. Mire, el Señor prueba. Vos que tanto vas a esa doctrina que es que Dios es todopoderoso, que es sobrenatural y mira, ni trabajo conseguís. Dios te está probando. Es que después de la prueba viene la bendición. Pero muchos no perseveran. Se dan por vencido. Perdone la interrupción, hermanos, pero hoy ha sido un día bueno para eso. Pero bien, ahí estamos con Job. Mire que hasta la mujer le dijo, maldícelo, muérete. Pero Job ahí estuvo siempre soportando las pruebas. ¿Y cuál fue el final? Vamos a leerlo, ya que estamos en Job. Vamos a ver cuál fue el final. Dice, acordémonos que Job tuvo a ciertos amigos que lo aconsejaron. Siempre hay amigos que aconsejan, hermano. Siempre hay amigos que son mejor que el otro y aconsejan. Y dan buenos consejos. Mire acá en el 42:7 dice: y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Pongamos atención a esto, hermano. Porque muchos hablan de cosas que no son rectas ante Dios. Y le dice: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 amigos, los que te oyeron.
Y los que siguieron también igual a vos a hablar. Porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. En cambio aquel, es que es bonito aconsejar, hermano, pero estar en el pellejo es otra cosa. Ahora pues, tomad, les dice, 7 novillos y 7 carneros. Id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé, para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Ustedes hablaron mal, no hablaron lo recto. Vayan, presenten holocausto por vosotros. Y Job va a orar por ustedes para que sean perdonados. Porque a él voy a oír, a ustedes no, a él. A él. Y dice acá que Elifaz temanita y Bildad suita y Sofar namaatita fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho. Hicieron tal, obedecieron, a última hora obedecieron. Y el Señor aceptó a Job, no a ellos, aceptó a Job. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó, mira la bendición, aumentó el doble todo lo que Job había poseído. Doble le dio. El Señor bendijo doble a Job. Y en la siguiente página está donde ya dice que tuvo 7 hijos y 3 hijas, y en el 16 le dio el doble, le dio otros 7 hijos y 3 hijas. Y en el 16 dice: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Mire si no es una bendición ver a la descendencia hasta la 4ª generación. Es una bendición. Primera generación, hijo. Segundo, nietos. Tercero, bisnietos. Cuarto, tataranietos. ¿Habrá alguien que ha visto entre nosotros tataranietos? Es una bendición. Amén. Es una bendición. Porque hay unos que no ven ni a sus hijos. Sí, Señor. No ve su descendencia. Porque Dios da larga vida. Dice acá, y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Y murió Job, anciano y lleno de días. No llegó a una... Mira, hermano, es que llegar a viejo no es malo. Pero con su cuerpo no todo así. No. Llegar con los pies buenos para caminar, con las manos para servir a Dios, con ojos para ver, oír, boca para hablar, pueda caminar y dirigirse a sus nietos. ¿De qué me sirve ver a mis tataranietos y no les voy a poder decir: hola hijitos, ¿cómo estás? O vengan hijitos, te voy a chinear. No sirve. Todo así, todo miedo van a tener los nietos, pero no, Dios bendice a quienes, a los que creen en Él y obedecen su palabra, a los que tienen como Job en este caso el temor a Dios y ofrecen holocausto.
Jesús obedeció, no tenía pecado, pero se bautizó. Jesús hacía lo que su padre le decía. Jesús dio para el mantenimiento de la iglesia, del templo. Jesús hizo eso. ¿Y por qué no tú? ¿Por qué no nosotros? Si lo hizo Jesús y Él es el ejemplo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Creemos o no creemos la palabra? Hay un librito, algo así, que llama Siguiendo las pisadas de Dios o los pasos de Dios, donde nos dice que uno debe de hacerse la pregunta: ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús en mis pasos? Hacerse esa pregunta y decir: ¿qué haría Jesús ante esta situación que estoy pasando? ¿Qué me ha dejado como legado en su palabra escrita para que yo la busque? Espíritu Santo, guíanos. Sabemos que muchas veces te fallamos. La carne, como decía Pablo, está la ley de la carne. A veces no hago lo que yo quiero, no hago lo que yo quiero hacer, y lo que debo hacer no lo hago. Pero la palabra nos dice: pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, porque Él nos va a guiar para que seamos unos verdaderos hijos de Dios. Que el Señor me los bendiga. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Amén y amén.